Hola, muy buenos días. Bienvenidos al estudio bíblico de Capilla Calvario Iglesia del Camino. Soy el pastor Cristóbal García y a los que tienen por costumbre acompañarnos, bienvenidos de nuevo. Un gustazo que estén con nosotros. Bienvenidos de nuevo. Hoy celebramos las vísperas de la Navidad y a la alegría que tenemos, que para nosotros los que tenemos a Jesús en nuestro corazón, cada día es una Navidad, porque lo sabemos que el Señor tuvo que venir en forma de bebé a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. Así que sean bienvenidos nuevamente. Les quiero, como siempre, exhortar a que tengan sus Biblias con ustedes. Hoy vamos a tomar una pausa de nuestro estudio en la primera carta de Pedro, y vamos hoy a recordar el acontecimiento mundial del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Así que vamos a estudiar Lucas capítulo 2, los primeros 20 versículos del capítulo 2. Siempre leemos el texto y después nos adentramos al estudio, pero hoy, por cuestión de tiempo, vamos a pasar directamente a estudiar los versículos, cada versículo por versículo, antes de leer el texto, para no perder tanto tiempo, no gastar tanto tiempo. No es que lo perdamos, sino que para acomodarlo más bien en el formato de nuestro tiempo aquí en Facebook. Y hablando de Facebook, en unas cuantas horas, un par de horas más o menos, también estará este estudio en YouTube, para si quieren apoyarnos, si quieren que se expanda a la más gente, si pueden apoyarnos de esa manera en compartir este video, ya sea aquí en Facebook o en YouTube. De nuevo, sean bienvenidos. Un gran gusto tenerlos a ustedes acompañándonos en nuestro estudio aquí de los domingos por la mañana. Y como hoy es día 24, las vísperas de la celebración mundial del día 25 de diciembre, el nacimiento de nuestro Señor Jesús, pero vamos a adentrarnos un poquito más y vamos a orar para entrar en el estudio y de lleno. Señor, le damos muchas gracias hoy en este domingo 24 de diciembre, celebrando las vísperas de su nacimiento, Señor. Sabemos, Señor, por historia, que usted no nació en este mes, Señor, ni siquiera en este día, pero lo celebramos, Señor. Celebramos hoy y todos los días del año que usted tuvo que venir al mundo como un bebé pequeñito, aparentemente inofensivo o vulnerable, pero ahí en todo su esplendor, todo su poder, nació como bebé, Señor, para traer al mundo un mensaje de esperanza y de paz, y de traerles las buenas nuevas, Señor. Ayúdenos a estudiar esta palabra, ayúdenos a estudiar y saber y conocer más de usted, Señor. Que su Espíritu Santo, siempre le pedimos que sea el que nos enseñe, que esté aquí con nosotros y que esté con los que nos estén acompañando en la distancia por medio del internet, Señor. Todo el estudio es para glorificar su nombre, Señor, y reconocer que sin usted no somos nada. Somos seres perdidos, sin ninguna opción. Pero gracias a usted, Señor, que tenemos la esperanza de la salvación. Gracias a su sacrificio, Señor. Bendiga pues este tiempo, ayúdenos y instrúyanos, Señor. Se lo rogamos en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dice la palabra del Señor aquí en Lucas 2, versículo 1 y 2, dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Y dice el versículo 2, este primer censo se hizo siendo Cirinio gobernador de Siria. Y vemos aquí, esta escritura fue hecha por medio del Espíritu Santo, usando al doctor Lucas, que él enfatizaba siempre en detalles históricos y dando fechas. Por ejemplo, aquí nos dice bien que
los acontecimientos llevaron a cabo cuando era precisamente Augusto César, el monarca, el emperador romano, estaba en posición. Y esto nos quiere decir que era un acontecimiento histórico y nos está dando fechas. Y básicamente nos está dando tiempo y fecha, que era César Augusto, el emperador. Él fue el emperador durante los años 31 a 14 antes de Cristo. Y Cirenio era el gobernador de la región de Siria. Así que eso nos está dando tiempo y fecha en lo que se llevó a cabo. No es por ninguna manera un cuento ficticio, no es un cuento solamente hecho e imaginado por alguien, es un hecho real, que fue en ese tiempo. Nosotros los cristianos podemos ver que sin saberlo el César y el gobernador en ese tiempo fueron parte de un acontecimiento. Y esto nos dice que el Señor usa no solamente a los que son de Él, pero también a aquellos que Él sabe que no serán de Él. ¿Y cómo sabemos nosotros que el Señor no tiene todo a su disposición? Porque Él usa aún a esta gente para llevar a cabo su designio. Y es lo que nos dice mucho acerca de Dios. Así que todos los gobernadores y el emperador fueron parte del acontecimiento, aunque no lo sabían. Ellos sabemos que tenían su propósito humano, pero el propósito celestial era otro. Como dice aquí el versículo 3 y 4, de aquí de Lucas 2. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa de la familia de David. Vemos aquí que José era de la familia de David. Y las profecías se iban llevando a cabo, que sería de la descendencia de David, sería el Mesías. Así que todo eso está cayendo en su lugar. Primero el Señor usa la codicia humana, porque sabemos que tenían que, para cobrar impuestos, era para la ocupación romana de amedrentar con impuestos a la nación de Israel. Así que el empadronamiento se llevaba a cabo por esos motivos. Y los que iban a ser contados tenían que volver a la casa de sus padres, al lugar de nacimiento de sus padres, para poder ser empadronados. Y dice aquí el versículo 5 precisamente, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ahora vamos a ver los detalles aquí. María hizo el viaje junto con José. Ella ya estaba embarazada, pero aún ya se habían casado también, pero todavía no habían consumado su matrimonio como tal. Como nos dice en Mateo 1, versículos 24 y 25, ahí dice en Mateo: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahí vemos que José, cuando dice aquí conoció, está hablando de intimidad, de conocer, de estar juntos conyugalmente. Eso es lo que está diciendo. Y como dice aquí en Mateo 1, versículo 25, su hijo primogénito. ¿Qué primogénito? Ahí sabemos que Jesús lo conocemos por el único hijo de Dios. Y allí no dice el único hijo de María, ¿verdad? Dice su primogénito. Y ahí vemos cómo se va llevando las cosas. Así que no podemos ver en ninguna manera bíblicamente que María siguió siendo virgen después del nacimiento del Señor. Eso está aquí, lo podemos ver. No se quedó virgen, ella tuvo más hijos. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Dice que ya estaba avanzada su embarazo. Y es muy probable que históricamente nuestro Señor Jesús, como les dije, no nació el 25 de diciembre, como dije en mi oración. Aunque sea reconocido por las iglesias griegas y latinas, se celebraba eso. Pero eso tiene su contorno también y su razón de ser.
En Mateo capítulo 2, versículo 19 dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Vemos cómo da más detalles. Vimos antes cómo José recibió la visita del ángel, que sería Gabriel, que lo vamos a ver más adelante. Era el que se encargaba de dar las buenas nuevas, por casi siempre Gabriel. Y fue el que se le presentó a José. Ahora, nos dice que la fecha también aquí que nos dice en Mateo, que después de muerto Herodes. Así que Jesús nació cerca del tiempo en que murió Herodes. Josefo, un historiador de ese tiempo, menciona que Herodes murió entre un eclipse y la Pascua. Y el único eclipse durante ese periodo, cuando Herodes había muerto, fue en marzo 4, en el año 4 antes de Cristo. Mientras que la Pascua fue a mediados de abril. Así que definitivamente nuestro Señor no nació el 25 de diciembre, como lo celebramos hoy en día. Se dice que la celebración de la Navidad se llevó a cabo, empezó en el año 306 después de Cristo, porque durante ese tiempo Constantino era el que estaba reinando en ese tiempo, y él estuvo en el poder durante el año 306 y 337 después de Cristo. Así que ahí las fechas se van acomodando, y nos dice que definitivamente el Señor no nació el 25 de diciembre. Pero como les dije antes, nosotros celebramos todos los días el nacimiento de nuestro Señor. Así que lo celebramos porque es una algarabía y sirve, tiene un propósito también. Porque no podemos ponernos así muy dogmáticos acerca de saber, no, el Señor no nació el 25 de diciembre. Está bien, no nació, pero esto nos ayuda a nosotros a concientizar y a dar las buenas nuevas de por qué nuestro Señor vino al mundo, que fue el evento. Si vino en diciembre, o fue en marzo o abril, el caso es que el Señor vino por un propósito, y ese propósito fue salvarnos de nuestro pecado. Y eso es lo que lo celebramos ahora, porque es familia, el mundo, la sociedad toma tiempo en estas fechas para estar con sus familiares y amigos y celebrar esta manera. En ese tiempo que Constantino decidió adoptar el 25 de diciembre como una fecha para celebrar la Navidad, es porque ya había una celebración pagana. Era como el solsticio, eran gente que adoraba al sol. Y sabemos que el 21 de diciembre, por ejemplo, ahí ya empiezan a alargarse los días. Y vemos que en el tiempo antes de diciembre 21 los días se hacen más cortos, pero de aquí en adelante vamos a notar que los días van a ser un poco más largos y más largos y más largos hasta llegar a la primavera. Entonces, pero había una celebración pagana, y Constantino decidió, ¿para qué celebrar una cosa pagana si podemos celebrar mejor la Navidad? Que me parece está bien, mejor. Nosotros, una vez más, los que leemos la palabra de Dios, celebramos la Navidad todos los días del año. Y no lo digo como un cliché, pero debe ser así en nuestro corazón. Y siempre está puesto en nuestro corazón que el Señor tuvo que venir como un bebé y crecer y hacerse adulto en su santidad, en su majestad, y caminar las tierras como un hombre pobre por nuestra salvación. Eso es lo que se dedica. Entonces, dejando eso ya de lado, tenemos eso ya consciente. Seguimos con nuestro estudio aquí en el versículo 7 de Lucas capítulo 2. Dice, y dio a luz a su primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, aquí podemos ver muchas cosas también en este versículo. Vemos que el primogénito, de nuevo, dice, dio a luz a su primogénito. No dice dio luz a su único hijo. María tuvo más hijos, como vemos en Mateo 1:25. Cuando dice en ya lo vimos en Mateo 1:25, ya lo vimos.
Pero aquí en Marcos también nos dice, en capítulo 3 de Marcos, versículo 31-32, dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y sabemos la frase famosa de Jesús, decir: ¿quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Pero ustedes, aquellos que me siguen, dijo el Señor. Así que aquí hay prueba de que María tuvo más hijos. Al decir el versículo 7 de Lucas capítulo 2 que tuvo su primogénito una vez más, indica que tuvo más hijos. Si no hubiera dicho su único hijo. Y muchos que quieren transgresar la palabra dicen: no, en realidad no eran sus hermanos y no era su madre, pero era su tía y sus primos, que así se les decían. Pero no, la palabra de Dios es concisa y consistente. Así que podemos ver. María sí tuvo un matrimonio normal con José después del nacimiento de Jesús. Tuvo más hijos. Ella fue un instrumento de Dios. Y nos queda claro que fue una mujer bendecida por Dios, porque Dios la escogió para tener a su único hijo, al unigénito de Dios. Pero ella tuvo al unigénito de Dios y tuvo más hijos con José. Tengamos eso en mente. Así que enseguida de eso dice que envolvió al bebé en pañales. Y esto ahora en esos tiempos podemos ver que los pañales, esos de tienda, que los ponen y que todo bien, tranquilos. Y antes, en tiempos pasados, los que somos más viejos nos acordamos que se usaban pañales de tela, de lana básicamente. Pero María no usó eso. María usó garras, trapos, para enredar al Hijo de Dios, que fueron trapos, pedazos de tela, para envolver sus brazos y sus piernas y ponerlo así como los envuelven hoy en día todavía, como tamalito, para que se mantengan calientitos. Así que eso fue, y lo acostó en un pesebre. Eso nos ve y vemos allá afuera, en todos los pueblos, en las plazas de los pueblos, en los lugares comerciales donde ponen nacimientos, la natividad y todo eso. Vemos que se ve muy bonito, animalitos tiernitos, pajita limpia ahí, pero en realidad era un chiquero, era un establo de animales donde había estiércol, quizás por el tiempo siendo invierno, era lodoso, sucio. Era donde acostó al Dios, al Rey de Reyes, al Todopoderoso, en un tragadero de animales. Es donde acostaron a nuestro Señor, porque no había espacio en el mesón. Entonces también tenemos ahí, ¿se imaginan si la gente la encargada del mesón hubiera sabido que María traía en su vientre a Dios Todopoderoso? No le habrían hecho un campo. Y de la misma manera, muchos de nosotros, cuando oíamos la palabra del Señor, no había espacio en nuestro mesón, en nuestro corazón, para recibir las buenas nuevas, pero rechazábamos todo eso. Así el Señor tuvo que nacer en un lugar de donde estaban guardando y encerrando animales y dándole de comer a los animales, porque no había espacio en el mesón. Y tenemos que ponernos a meditar nosotros: ¿hay espacio en nuestro corazón para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿O lo dejamos para después? ¿O pensamos que vamos a tener tiempo después para ver las cosas esas religiosas, como mucha gente los dice, y entonces pensar en meditar si entregamos nuestro corazón al Señor, al Rey Todopoderoso? ¿O vamos a mandarlo al corral, como lo mandaron en ese tiempo los del mesón? Lo mandaron al corral. Eso lo hicimos muchas veces nosotros, pero nosotros recibimos en nuestro corazón a nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿hay campo en su corazón de usted? Si usted no ha oído todavía el Evangelio y hoy lo está oyendo por accidente o por qué cosa, ¿hay campo en su corazón para Jesús? ¿O también lo va a mandar al corral? Tenemos que reflexionar eso. El Señor Todopoderoso, Rey de Reyes, nació en total pobreza.
no tuvo ninguna clase de acomodo ni lujo para enseñarnos la verdad que Él, cómo nació, para darnos vida a nosotros. Y vemos ahora, aquí en Lucas 2, versículo 8, y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Sabemos, bueno, tenemos una noción, la gente que es de campo, que ahora ya hoy en día tienen ya sus establos, encierran sus animales, o básicamente encercan sus animales, y básicamente no hay peligro, pero en ese tiempo, en esa región, tenían que hacer vigilia los pastores, porque era su trabajo, cuidar los animales a toda costa. Ahora estaban en los lugares que estaban despejados, campos, montañas, cerros, y tenían que cuidar a los animales, ya sea de ladrones o de animales salvajes que iban a comer las ovejas. Así que tenían esa responsabilidad de cuidar al rebaño de día y de noche. Así que velaban con el fin de proteger a su rebaño. Y vemos aquí en el versículo 9, dice, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pues ¿quién no? Ahora, para ver lo de los pastores eran gente rígida, fuerte, ruda, porque tenían un trabajo rudo y un trabajo difícil. Tenían que desvelarse y tenían que comer lo que pudieran por allá, y eran considerados no muy confiables tampoco. Era muy difícil que alguien confiara en un pastor del rebaño. Así que, pero hoy en día, hablando de eso, hoy muchos pastores ya de predicadores, es difícil que los confíen, porque han creado muy mala fama. Entonces esos tenían muy mala fama, estos pastores, porque eran tramposos y eran mañosos. Así que vemos, pero a ellos se les presentó el ángel del Señor. Y que seguramente era Gabriel, el mismo que le dio la noticia o que dirigió a José y a María, se les presentó a estos también. Pero vemos que el ángel del Señor se les apareció. ¿Se imagina qué estarían pensando ellos? El ángel se les presentó al Señor. Ahora tengamos en mente, y vamos a ver un poquito más adelante, que en ese tiempo ya no había profetas. No hubo profetas por un tiempo, porque el Señor su gloria se había retirado. Pero aquí dice que algo muy significativo, la gloria del Señor lo rodeó de resplandor. No podemos imaginar, solamente imaginarnos esa escena, el ángel del Señor rodeado de la gloria de Dios en todo su esplendor. Es algo significativo. Así que la gloria como un recién nacido llegó, y además muy humilde. La mejor interpretación de este suceso lo hizo Pablo en 2 Corintios 8:9, porque dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y podemos ver, solamente imaginar los pobres pastores al ver esa majestuosidad en el horizonte, cómo se sentirían. Y la respuesta de nuestros corazones en todo esto, solamente de imaginarlo, podemos explicarlo con la misma escritura, que solamente nos queda adorar a nuestro Señor en espíritu. En 1 Timoteo, Pablo dice ahí en el capítulo 3, versículos 16, indiscutiblemente grande es el misterio de piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Eso es la única manera que podemos explicarlo nosotros. Los primeros en recibir el gran anuncio, la buena nueva y el nacimiento del Mesías de parte del ángel del Señor fueron unos simples pastores,
los cuales eran considerados, como ya dije, lo más bajo en la escala de la sociedad. Este anuncio no fue a un edificio, una iglesia, donde estaban los sacerdotes, ni los escribas. Fue a los pastores destituidos, que se mantenían alejados de las cosas, de los rituales, de las ceremonias. No asistían por su trabajo. Muy pocas veces subían al templo, pero su trabajo los mantenía allí, así que eran seres considerados totalmente impios o no limpios, impuros. A eso se les apareció el ángel del Señor. Y podemos ver nosotros también, que nosotros en realidad no somos diferentes a estos pastores, porque también nosotros, sin ahora y sin la presencia del Espíritu Santo, nosotros somos seres inicuos, somos impuros, pero es por la gracia de Dios que ahora somos presentados limpios ante Él. Pero podemos ver una vez tras vez en la Biblia que Dios se fija en los más pobres, los más destituidos, más quebrantados, agobiados, a los que más necesitan de su presencia. Como dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 28, que es uno de mis favoritos versículos, dice que Dios usa a los que no son nada. Y ciertamente yo y muchos más calificamos como eso, que Dios quiere usar a los que no son nada, para que Él se lleve toda la gloria y todo el honor. Así que por eso los pastores tuvieron gran temor. ¿Y quién no? A cualquiera se le doblan las piernas. Pero ¿qué dice el ángel? En el versículo 10 al 12. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ahora, no sería muy común ver a un recién nacido en un pesebre, en un corral de animales. Y les digo: no teman, porque les tengo buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el mundo. Lucas usa la palabra que significa anuncio, como anunciar el evangelio. Y ahí es eso, que el ángel anunciando el evangelio a aquellos que están destituidos, que están impios, que están impuros, le está anunciando el evangelio. Y es para todo el mundo, no solamente para los judíos. Los pastores no eran ningunas palomitas inocentes. Como ya les dije, eran hombres tramposos, rudos, mañosos, y no eran fáciles de engañar. Pero estando ante la presencia de tal imagen, a cualquiera se le doblan las piernas. Además, el ángel se dirige a ellos directamente, dándoles señas y detalles. Dice: no teman. Lo que tengo que decirles es bueno. Es el nacimiento del Mesías. Y lo van a encontrar allí mismo, cerca de aquí, ni tan cerca, porque ahora vamos a ver que no estaba tan cerca. Pero ha nacido el Mesías. Y lo encontrarán, y les dio señas de cómo encontrarlo. Les dio santo y seña, todos los detalles. El acontecimiento que cambiaría la vida no solamente de los pastores, pero de todos nosotros, se llevó a cabo en ese tiempo. Las buenas nuevas son que Dios ha mandado al Salvador, que cumplirá la más grande necesidad de toda la humanidad. Y es un mensaje de paz a un mundo donde abunda la guerra, donde abunda las batallas, las peleas, las guerras espirituales. Y a veces aún en la ausencia de guerra no quiere decir que haya paz. La lucha es contra el pecado que mora en nuestra carne. Es muy importante que entendamos, porque ni las leyes, ni los humanos, ni la filosofía, y ni siquiera la religión pueden llenar la gran necesidad del corazón de la gente, del corazón humano.
Por eso Dios tuvo que mandar a su Hijo. Tenemos que nosotros reflexionar acerca de eso. Que si fuera posible de otra manera, Dios no hubiera mandado a su Hijo a nacer como bebé. Solamente eso puede llenar nuestro corazón a la gran necesidad que tenemos nosotros. Y vemos aquí el versículo 13, continuando aquí en Lucas capítulo 2. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así como si fuera poco, no solamente un ángel y un gran esplendor en el horizonte se les apareció a estos, pero una hueste de ángeles, ¿imaginan? Miles de voces cantándole al Señor. El Señor que está en un pesebre, en el lugar más humilde que se pueda imaginar, en el lugar donde no se podía esperar que una mujer pudiera tener un bebé ahí. Eso es algo increíble solamente de imaginar. Y a veces vemos lo hemos leído miles de veces durante los años. En estos tiempos siempre sale eso y muchas veces gente cita estas escrituras y a veces podemos pasarlo a la ligera y no nos podemos de veras a quererlo entender. Y no es mucho que entender, solamente de ver cómo sería ver todo eso, que los que estaban recibiendo la buena nueva y los que estaban viendo ese espectáculo celestial maravilloso eran simples pastores, lo más bajo de la sociedad, lo más destituido, lo que nadie confiaba, eran los que estaban recibiendo esa majestuosidad. Eso solamente yo, pero yo pienso que desde lejos se miraba la brillantez del cielo cuando eso apareció. Así que esa es la gloria de Dios. Y eso es muy significativo. Porque significa que la gente del mundo son el objeto de la buena voluntad de Dios. En el Viejo Testamento esta frase aplica solamente a un grupo, a una nación selecta. Pero hoy en esta promesa de paz y buena voluntad es para todo aquel que cree en el unigénito Hijo de Dios. También en el Viejo Testamento nos dice que la gloria de Dios habitaba en el tabernáculo. En Éxodo 40, versículo 34, ahí está donde llegaba la nube y cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y también estaba en el templo la gloria de Dios. En la segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1 y 3, ahí Pablo nos dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, eso quiere decir los sacrificios, y la gloria de Jehová llenó la casa. Así que no podían entrar ni sacerdotes a la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron, dice el versículo 3 de 2 de Crónicas 7, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros y el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Wow, esa imagen también es muy poderosa. Pero llegó un tiempo donde la gloria de Dios se alejó del mundo, se alejó de la tierra por causa del pecado. Pero vemos que ahora, en ese preciso tiempo, más o menos los estudiosos, eruditos dicen que 400 años después, la gloria de Dios volvió a la tierra en la persona de su Hijo Jesús. Con toda su gloria llegó en un bebé llamado Jesús. Como dice Juan capítulo 1 versículo 14, aquel fue hecho, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que más que nada
Porque como les digo, el Señor ya no hablaba, ya no tenían profetas que mandaba a dar el mensaje, pero ahí regresó la gloria de Dios. Y ese humilde establo donde Jesús estaba, ese corral de animales, no sabemos si de cabras, de ovejas o lo que fueran, de camellos o de todo incluido, ese lugar lleno de rastrojo, lleno de estiércol, en una batea donde acostaron al Señor Jesús porque no había lugar en el mesón, se convirtió en el lugar más santísimo. No fue una iglesia, no fue un tabernáculo, no fue un templo, fue un corral. Pero fue el lugar más santísimo porque el Rey de Reyes estaba ahí. Y esto nos dice que en las iglesias no quiere que esté el lugar, no es el lugar más santísimo, pero el lugar más santísimo está en nuestro corazón. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, como nuestro Mesías. No hay lugar en el mundo que pueda contener la gloria de Dios. Pero el Señor, en su misericordia, nos ayuda a sentir su presencia. Y dice aquí, en el versículo 15 y 16 de Lucas 2, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Se llevó a cabo, lo creyeron y fueron. La frase hasta Belén quiere decir que le quedaba cierta distancia. Acuérdense que tenía su trabajo que hacer. Seguramente arreglaron y se echaron suertes para ver quién se quedaba a cuidar el rebaño y quién podía ir ahí. Pero fueron, se apresuraron y lo hallaron, porque sabían cómo buscarlo. Tenían instrucción de cómo encontrarlo. Hoy en día nuestro Señor nos ha dado la manera de encontrarlo. Si lo buscamos, lo encontraremos. Como dice en Isaías, que si buscamos al Señor, lo busquemos mientras pueda ser hallado. Acuérdense que hubo un periodo de tiempo del Viejo Testamento al Nuevo donde la gloria de Dios se alejó durante 400 años. Las Escrituras nos dicen que habrá un tiempo donde ya no vayamos a poder hallar a nuestro Señor. Así que mientras podamos, busquémoslo y lo encontraremos. Así que si lo buscamos, lo encontraremos. Estos pastores lo buscaron y lo encontraron. Y su corazón quiere buscar y saber. Nosotros sabemos, aun cuando la gente está metida en la religión, en las costumbres, en los rituales, en todo eso, lo que dicen que hay que hacer y no hacer. Sabemos que tenemos esta conciencia y que Dios nos habla por medio de ella y saber que hay algo más que religión, más que costumbres, más que rituales. Y tenemos que buscarlo y encontrarlo. Él quiere una relación personal con nosotros. No quiere que hagamos rituales ni sacrificios. Lo que quiere es que le obedezcamos al Señor. Y ya para terminar, los últimos versículos del 17 al 20 nos dice aquí de Lucas capítulo 2, y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Tenemos mucho que aprender de estos pastores. Acordémonos que sus vidas se cambió. Antes de este acontecimiento eran lo peorcito de la sociedad. Pero ellos fueron y les dijeron a los demás de lo que habían presenciado, de lo que habían sido testigos. Y por eso nosotros los cristianos no podemos quedarnos callados. Tenemos que decir, eso está en nuestro nuevo ADN. Cuando el Señor cambia nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, no podemos evitar más que manifestar
las buenas nuevas del Señor. Así que hagamos lo que los pastores hicieron. Y no les importaba que la gente pensara lo que pensara, pero vemos que la gente les creyó, porque el mensaje de Dios tiene poder. Cualquier persona que hable en el nombre de Dios tiene poder, pero tiene que ser dado por el Señor. Él lo entrega a aquellos que quieren usar los dones para anunciar las buenas nuevas. Ellos dieron a conocer lo que le habían sucedido, así que volvieron a su trabajo como hombres nuevos. Y todo aquel que recibe este mensaje y lo toma en su corazón son mujeres y hombres nuevos que cambian su vida para siempre. Tenemos que decirle a la gente acerca de nuestro Salvador. Es una obligación solemne y un gran privilegio, y como creyentes debemos ser fieles a eso. Por eso anunciamos las buenas nuevas del Señor. Si nos creen o no nos creen, eso ya es punto y aparte, pero que nuestra obligación sea enseñar. Eso es lo que vamos a hacer, a decir nuestra experiencia con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Y eso es todo por hoy. Nos veremos la próxima semana, si Dios quiere. Regresaremos al estudio que tenemos. Va a ser la víspera del Año Nuevo, así que ojalá que tengan una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Nos veremos la próxima semana, si Dios quiere. Los esperaremos y celebrar. Oren por nosotros, por favor. Oren aquí en esta región del pueblo. Como ahorita solamente estamos mi esposa y yo aquí en este lugar. La gente no viene, pero eso no nos va a parar. Seguiremos invitando a la gente. Y mientras pueda, estaremos aquí hasta que venga la gente. Si usted es parte de una iglesia y nos gustaría apoyarnos, ya sea con Biblias o cualquier ayuda, les agradeceríamos mucho. Pero si son oraciones, bienvenidas. Oren por nosotros, por favor. Que el Señor nos sostenga, nos ayude, nos fortalezca y podamos permanecer aquí, dando la buena batalla y anunciando las buenas nuevas. Que el Señor los bendiga grandemente. Vamos a orar. Señor, le damos muchas gracias por el placer y el privilegio que tenemos de estudiar y de ver su palabra, Señor. De recordar este acontecimiento que cambió el mundo entero, Señor. Ayúdanos a decirle a la gente el motivo de la gran celebración. No es acerca de recibir regalos, no es acerca de emborracharse, de comer comidas que nunca se comen, pero es acerca de recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nació un día como bebé y que su destino era morir en la cruz para salvación de nuestros pecados, y que vive y resucitó y reina por siempre, y que está a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros. Gracias, Señor. Bendiga a todos los que vean este video, a los que reciban esta palabra, que provea por sus necesidades, que toque y sane sus enfermedades, y que bendiga sus hogares y sus familias, Señor. Se lo pedimos en el precioso, poderoso, majestuoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga grandemente. Nos vemos la próxima vez.